Mi rutina era muy sencilla. Casa, trabajo, casa. Me encantaba volver a casa, a mi acogedor espacio, después de un largo y agotador turno de trabajo como técnico en una fábrica química. El viaje a casa, aunque ya fuera de noche, siempre me relajaba y me ayudaba a olvidar los pesados días de trabajo, dándome tiempo suficiente para soñar despierto. Pensaba en las cosas más agradables y en mis seres queridos, mi mujer, esperándome ansiosa en casa, la deliciosa cena que preparaba con maestría y el tiempo que invariablemente pasábamos juntos con nuestro hijo pequeño, relajándonos después de un día de trabajo viendo una película o una serie. Nunca tuve problemas para llegar a casa a altas horas de la noche, ni siquiera al anochecer y en la oscuridad. Siempre he sido un conductor cuidadoso, atento a lo que había en la carretera y en las orillas, acostumbrado a la variada fauna que habitaba nuestra zona. Era muy consciente de que era más fácil atropellar a un animal por la noche, aunque se tratara de un perro o un gato callejero que de repente pasara por debajo del coche. Esa noche, sonreí ante la perspectiva de pasar un rato con mi mujer, que también trabajaba en la misma fábrica, pero terminaba su turno mucho antes que yo. Llegaba a casa con sus compañeros y, antes de que yo llegara, se las arreglaba para preparar la cena e incluso ordenar la casa, aunque a mí no me importaba ayudarla con eso en mis días libres. Solía aminorar la marcha al acercarme a una curva y de repente noté movimiento a un lado de la carretera. Reduje aún más la velocidad, con la esperanza de no asustar al animal que se escondía en la oscuridad de la noche cada vez más densa. Sin embargo, al mirar más de cerca, frené en seco. Durante unos instantes me quedé mirando en la oscuridad, preguntándome si me lo estaba imaginando. Pero entonces vi asomar una mano pequeña y delgada, cubierta de sangre y polvo. Salté del coche y corrí hacia lo que al principio creí que era un animal. A cada paso, mis ojos se agrandaban y mi cuerpo se estremecía. Tumbada entre la hierba y el polvo, había una niña muy joven, retorciéndose de dolor y miedo. Al acercarme, me di cuenta de que la niña no podía tener más de 12 años y no parecía saber qué hacer, arrastrarse hacia la carretera en busca de ayuda o alejarse de ella para evitar males mayores. El puro pánico en los ojos de la niña me golpeó dolorosamente el corazón, y de repente me di cuenta de que debía de haber sido atropellada por un coche o víctima de un accidente. Al mirar a mi alrededor, no encontré rastro alguno de un coche accidentado y pensé que mi suposición inicial probablemente era correcta. ¿Cómo y por qué había acabado tan tarde en aquel lugar? No lo sabía, pero no pude evitar pensar que la chica podía llevar horas tirada en la hierba. Cogí rápidamente mi móvil y maldije su batería agotada. Ahora no era más que un trozo de plástico inútil, incapaz de llamar a una ambulancia. Lo ideal sería que fuera la ambulancia la que transportara a la víctima del atropello, ya que mover al niño no solo le causaría más dolor, sino que podría agravar sus heridas. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que había pocos coches en la carretera a esa hora tan tardía para esperar ayuda. Y después de todo, ¿quién se detendría casi de noche para que un desconocido escuchara una llamada de socorro? Examiné rápidamente al niño, tocando su frágil cuerpo con la mayor delicadeza posible, intentando comprender qué podía estar roto. «Aguanta», murmuré, intentando parecer reconfortante. «Aguanta, yo te ayudaré». Al encontrar varios huesos rotos y una herida sangrante en la sien de la niña, me di cuenta de que debía estabilizar las fracturas e intentar detener la hemorragia antes de llevar a la niña al hospital más cercano. Corriendo hacia el coche, cogí rápidamente un pequeño botiquín de primeros auxilios, algunos trozos de madera que había en el maletero de una reparación reciente en casa y volví junto a la niña. Rápidamente vendé a la niña y entablillé los huesos rotos. «Aguanta y perdóname, te va a doler», dije, mientras levantaba con cuidado a la niña en brazos. Aunque estaba llorando, no tenía fuerzas para gritar, aunque le estuviera haciendo daño, cosa que no era mi intención. Después de acostarla en el asiento trasero, volví a sentarme en el asiento del conductor y me dirigí al hospital. Contemplando a la niña quejumbrosa, el trayecto hasta la unidad de traumatología no duró mucho. Cuando entré con la niña, que gritaba pidiendo ayuda urgente, varias enfermeras y el médico de guardia se apresuraron a atenderme. Casi de inmediato entregué a la niña a los profesionales y me senté cansada en una silla,
mientras alguien me interrogaba sobre lo que había ocurrido y quién era la niña. Aún conmocionada por los acontecimientos, expliqué que había encontrado a la niña en el arcén de la carretera, sin conocer su identidad, origen o padres. Consciente de que los médicos tendrían preguntas y no queriendo dejar sola a la niña, me sentí obligada a quedarme en la sala de espera. Le pedí a la joven de recepción que usara el teléfono y avisé a mi mujer de que llegaría tarde a cenar. Luego vino la larga espera y yo, nervioso, daba golpecitos con el pie, preguntándome si la niña sobreviviría y si la habría llevado al hospital a tiempo. Aunque los médicos me hubieran dado de baja, me habría quedado en el hospital para asegurarme de que la niña estaba bien. Al fin y al cabo, así era yo, amable y compasiva, incapaz de abandonar a alguien que lo necesitaba. Después de lo que pareció una eternidad, un hombre y una mujer irrumpieron en la sala como un huracán. Ambos estaban pálidos de pánico, exigiendo más que pidiendo ver a su hija. Uno de los jóvenes médicos, al reconocer rápidamente sus nombres, comprendió que eran los padres de la niña que yo había traído, que consiguió decir su nombre mientras la examinaban y la trataban. El médico dijo a los padres que la niña había sido traída por un hombre que la había encontrado a un lado de la carretera. ¿Quién era?, preguntó el padre de la niña. Cuando el médico me señaló sentado en la sala de espera, el hombre se levantó al darse cuenta de que hablaban de mí. Al ver al padre de la niña, me quedé de piedra, reconociendo de repente al hombre. El nerviosismo y la expectación dieron paso a la conmoción y la tensión. No sabía qué decirle a esa persona. El padre de la niña se acercó y me tendió la mano. «Gracias, has salvado a mi hija». Miré al hombre con gravedad y le estreché la mano de mala gana, permaneciendo en silencio. Sin embargo, el hombre se quedó inmóvil y frunció el ceño. También me había reconocido. No dije nada, me limité a asentir con seriedad y me alejé, dejando a la niña al cuidado de los profesionales y de sus padres. No quería nada del padre de la niña, ni gratitud ni reconocimiento. Mientras conducía de vuelta a casa, pensé en cómo aquel hombre, Martín Silva, un juez, había destrozado mi vida hacía 15 años. Hacía tiempo que había olvidado cómo exactamente mi vida se vino abajo de la noche a la mañana, pero ahora el recuerdo resurgía, inundando mi conciencia con una sensación nauseabunda en el pecho. Hace 15 años, yo era una estudiante normal y corriente. Estudiaba, intentaba compaginar los estudios con el ocio, me divertía con los amigos, hacía planes y soñaba con el futuro. Pero una fatídica noche, simplemente me encontré en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El callejón por el que pasé acabó siendo el escenario de un horrible crimen. Me grabaron en una gasolinera cercana, lo que llevó a la policía a detenerme, confundiéndome con el culpable. El juicio fue rápido y los testigos me señalaron como el autor, describiendo con detalle la ropa que vieron en el asesino que huía del lugar. Por más que intenté decir la verdad en mi defensa, nadie me escuchó. Todo se redujo al momento en que me encontraba cerca de la escena del crimen y a la sudadera popular entre los estudiantes que llevaba en ese momento. Me declararon culpable y acabé en la cárcel, condenado a 10 años. Suspiré pesadamente. Habían pasado 15 años y ya nada podía cambiarse. No había motivo para enfadarse. La condena me acompañaría de por vida, pero me pusieron en libertad anticipada, reduciendo la pena por buen comportamiento. Encontrar trabajo después fue muy difícil, y los sueños de futuro destrozados tras el juicio parecían inalcanzables. Pero soporté todas las pruebas, negándome a rendirme y a seguir adelante. Por azares del destino, conseguí un empleo en una fábrica química de las afueras, donde trabajé diligentemente y también conocí a mi mujer, Algora, de la que me enamoré siendo adolescente. Nuestra relación me ayudó a salir de la existencia sombría y vacía que llevaba entonces. No solo estaba agradecido a mi mujer por su apoyo y su amor, sino que también admiraba su actitud ecuánime. No temía mi condena y me aceptaba por lo que realmente era, amable, compasivo y una buena persona. No se equivocó en su elección. Nuestra pareja era armoniosa y juntos éramos increíblemente felices. Algora y yo tuvimos un matrimonio modesto pero sincero, y un año después nació nuestro hijo César. Me sentía increíblemente afortunado con mi mujer, y nuestro hijo creció inteligente y tan bondadoso como sus padres.
No había nada más que un hombre pudiera soñar. Ahora, al volver a casa tras un incidente inesperado, no sabía ni qué decirle a Algora. Por primera vez en nuestra vida juntos, no quería contarle lo que había pasado. La familia me recibió con los brazos abiertos y, agotado, ni siquiera sentí hambre. Algora no me molestó con preguntas y me mandó a la cama. Estaba claro que necesitaba descansar tras la agotadora noche. No pude resistirme y decidí firmemente que no merecía la pena perder el tiempo pensando en el juez que me había condenado injustamente. No valía la pena preocuparse por él ahora. Solo me preocupaban Algora y César, la familia a la que amaba con toda mi alma, y en ellos debía centrar toda mi atención. Todo lo demás era menos importante. Al otro lado de la ciudad, Martín Silva no había podido relajarse desde que se encontró conmigo en la sala de urgencias del hospital. Una extraña sensación no le dejaba en paz, carcomiéndole como una brasa incandescente. Se acordaba de mí, el desafortunado estudiante al que envió a la cárcel con cargos falsos. Ambicioso y sin escrúpulos, Silva era un juez que a menudo aceptaba sobornos para aligerar las penas de delincuentes o culpar a otros, fueran culpables o no. Hace 15 años, esto es exactamente lo que ocurrió. Un brutal crimen cometido en uno de los callejones de la ciudad atrajo una atención no deseada. El verdadero asesino, a través de un conocido, encontró a Martín y pagó al juez para que retirara todos los cargos contra él. Yo, el estudiante desprevenido, caí en manos de la policía y me convertí en la víctima perfecta. Y Silva, sin un ápice de conciencia, me envió a la cárcel sabiendo perfectamente que era inocente. Martín apretó nerviosamente los puños, rechinando los dientes. Llevaba muchos años tratando con criminales empedernidos, pero por primera vez sintió miedo. Ante sus ojos tenía la fría mirada de un expresidiario, por lo que Silva no pudo evitar el escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Se dio cuenta de que había averiguado cosas sobre su familia. Su hija bien podría haber revelado quién era y dónde vivía. Silva comprendió el peligro de lo que había ocurrido. Sin duda buscaría venganza contra él y su familia. El ex convicto sabía cómo eran la hija y la mujer de Martín. Por primera vez, Silva temió de verdad por la vida de sus seres queridos y por la suya propia. El hombre reflexionó sobre cómo rectificar la situación. A lo largo de los años de trabajo como juez, había acumulado muchos criminales en deuda con él por favores prestados. También tenía muchos contactos en las fuerzas del orden. Había que actuar con rapidez. Silva decidió firmemente que no permitiría que me vengara de él y de su familia, y empezó a llamar a aquellos con los que tenía vínculos en el mundo criminal. Sabía que podían hacer desaparecer el problema, o al menos intentar asustarme para que abandonara la ciudad. Y si no atendía el chivatazo, los mismos criminales podían convertirme en una estadística más, desaparecida o muerta, asegurándose de que mi caso no se investigara a fondo. Eso era fácil para alguien como Martín Silva. El juez consiguió reunir a muchos de sus deudores dispuestos a ayudarle por servicios prestados en el pasado. Martín consiguió todo lo que pudo sobre mí. Las fotos durante la investigación del crimen, 15 años atrás, seguían siendo fáciles de encontrar. Los delincuentes escucharon lo que hacía falta y prometieron encargarse de todo. No les importaba a quién hacían daño, así que todo debería resolverse pronto a favor de Martín. Mientras tanto, yo, ignorando el encuentro con el juez que me había acusado falsamente, seguía viviendo mi vida, sin pensar apenas en él. Aunque seguía con mi rutina habitual, poco a poco empecé a fijarme en las mismas personas por la calle y en los alrededores de mi lugar de trabajo. Al principio podría haber sido una coincidencia, pero los mismos coches me seguían por la carretera y las mismas caras aparecían por la calle. Sospeché que algo iba mal. Cada día que pasaba, empezaba a hacerme más preguntas. Quizá todo estaba en mi cabeza, o quizá alguien me estaba siguiendo. Hice todo lo posible por disipar la pesada sensación de que todos esos extraños me perseguían a propósito, pero resultó que nada de eso era fruto de mi imaginación. Una agradable tarde, mientras disfrutaba del fin de semana, conduje hasta la ciudad para visitar una de mis tiendas favoritas y aprovisionarme de artículos de primera necesidad. Estaba de buen humor, planeando ya cómo sorprender a mi mujer en nuestro próximo aniversario. Sin embargo, al salir de la tienda y dirigirme al coche, de repente oí pasos detrás de mí.
Al mirar atrás, vi a las mismas personas que había visto antes, tanto en la ciudad como en los alrededores de mi lugar de trabajo. Los rostros oscuros de los desconocidos parecían amenazadores, lo que me hizo acelerar el paso, con la esperanza de que se tratara de algún malentendido y de que los hombres simplemente estuvieran caminando en la misma dirección que yo. Pero los pasos detrás de mí se aceleraron e, instantes después, alguien me golpeó en la espalda. No pude ponerme en pie y caí inmediatamente. 5 desconocidos me rodearon y empezaron a darme patadas, golpeándome con tanta fuerza y odio como si uno de ellos tuviera una disputa personal conmigo. Intentando protegerme la cara y la cabeza, apenas podía hacer nada contra los 5 hombres altos y fuertes que me golpeaban en silencio sobre el asfalto. No tenía ni idea de cuánto duró, sintiendo cada centímetro de mi cuerpo a través del prisma del dolor. Pero en algún momento los faros de un coche desconocido iluminaron la escena, y los atacantes se dispersaron tan repentinamente como habían atacado. «¡Corre!», fue la única orden que oí. El conductor no pareció darse cuenta ni de los hombres que huían del aparcamiento, ni de que yo me retorcía en el suelo. Al recobrar lentamente el conocimiento, me sentí aliviado al darme cuenta de que la sincronización del coche había ahuyentado a los atacantes, pues de lo contrario podrían haberme golpeado aún más fuerte. Sin embargo, al levantarme, me di cuenta de que debía ir al hospital. Tenía la muñeca hinchada y palpitante de dolor. Me goteaba sangre de la cara y me dolían los costados con cada movimiento. Con dificultad, llegué a mi coche, introduje la llave en el contacto y la giré, arrancando mi viejo y fiel coche que me había salvado en la carretera más de una vez. El trayecto hasta el hospital me pareció tan largo como cuando llevé a la niña herida. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Finalmente, llegué al servicio de traumatología, donde me atendieron y examinaron todas las lesiones sufridas durante la paliza. Hablando con el médico, le conté sinceramente cómo me habían atacado unos matones, y el médico llamó a la policía para que me entrevistara e iniciara una investigación para encontrar a los criminales. No tenía muchas esperanzas, pero respondí con sinceridad a las preguntas del policía. Pude ver en sus caras que pensaban que yo era un borracho que se había caído por las escaleras, o alguien que se había metido en una pelea por su cuenta. Al fin y al cabo, empezaron el interrogatorio mencionando mi condena anterior. Al final, la policía me despidió, dejándome a solas con los médicos. Llegué a casa hacia medianoche, cuando mi hijo dormía y mi preocupada esposa Algora me esperaba en el comedor. Al verme en la puerta, la mujer se levantó de un salto y corrió hacia mí. «Virgen Santa, ¿qué te ha pasado?». Me ayudó a sentarme, notando mis labios agrietados, la ceja cortada y fuertes moretones en la cara. «Me han atacado», murmuré, notando la tirantez de los vendajes alrededor de las costillas rotas. Los médicos habían hecho un buen trabajo, aunque las costillas no estaban rotas, había varias grietas. Su brazo hinchado era el resultado de una grave lesión en la muñeca, así que tendría que olvidarse del trabajo durante un tiempo y coger la baja por enfermedad. Algora se echó a llorar, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo puede esta gente caminar bajo los ojos de Dios? Querida, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Durante un rato, escuché sus palabras intercaladas con llamadas a Dios y a todos los santos que se le ocurrían, y ni siquiera supe qué responder. Cuando Algora se calmó un poco, expresando todos sus pensamientos sobre esos canallas que hacen daño a gente inocente, la cogí de la mano e intenté sonreír. «Todo va a salir bien, Algora. No es tan grave como me dijeron los médicos». «¿No es tan grave?», volvió a sobresaltarse. «¿No es tan grave? ¿Te has visto en el espejo? ¿Se curará? Pasará». Intenté convencer no solo a Algora, sino a mí misma. Era insoportable ver lágrimas y miedo en sus ojos. Siempre había hecho todo lo posible por protegerla de esas cosas a lo largo de nuestra vida juntos, y ahora era yo la fuente de sus ansiedades. «No te preocupes, cariño», le acaricié la mano. «¿Presentaste al menos una denuncia a la policía?». Algora frunció el ceño. «La policía habló conmigo, pero…». Me miró con más atención, sin esperar a que continuara. «¿Y encontrarán a esos bastardos?». Suspiré pesadamente y negué con la cabeza. «Ni siquiera me creyeron», dije. «¿Qué se puede creer de un convicto?». Mi mujer apretó los dientes y volvió a maldecir, esta vez murmurando para sí misma durante unos minutos. Intentó calmarse de nuevo y,
Cuando lo consiguió, se encontró con mi mirada y ladeó la cabeza. Nunca me contaste lo que pasó hace una semana, cuando te quedaste hasta tarde después del trabajo. ¿Podría estar relacionado con aquella noche?, preguntó con cautela. Me quedé inmóvil, con los pensamientos arremolinándose en mi cabeza. Mujer perspicaz, pensé. Ni siquiera había pensado en la reunión con el juez de hacía casi una semana. Me di cuenta de que Algora probablemente tenía razón, y los dos incidentes estaban realmente relacionados. No lo sé, querida, respondí. No te preocupes, todo saldrá bien. Algora me abrazó, dándose cuenta de que no tenía sentido presionar a su ya agotado marido con más preguntas. Me ayudó a lavarme y cambiarme, me metió en la cama y pasó los días siguientes ayudándome a recuperarme de todas las formas posibles. Contemplando las palabras de mi mujer, no pude evitar preguntarme qué hacer a continuación. ¿Buscar venganza contra el juez que podría haber orquestado este terrible ataque? No, yo no era ese tipo de persona, pero quería hablar con él, al menos para entender por qué me tenía tanta animadversión. Cuando pude volver a moverme cómodamente, subí a mi coche y me dirigí hacia el edificio que había estado evitando desde el día en que me condenaron como estudiante. Aparqué en la acera y esperé, observando la multitud de gente que entraba y salía de la sala, esperando al juez. Pasaron horas, hasta que por fin vi a Martín Silva saliendo por las puertas. Mirando al hombre robusto y risueño, pensé que debía de estar contento con el día que había tenido. Por un momento, también me pregunté a cuántos inocentes más podría haber enviado entre rejas este juez. Cuando Martín salió del aparcamiento, le seguí con cautela, tratando de mantener la discreción. Cuando aparcó cerca de uno de los edificios de apartamentos, detuve el coche y observé cómo entraba por una de las entradas. Anoté la dirección y decidí firmemente que me enfrentaría al juez por la mañana antes de ir a trabajar. De camino a casa, pensé en lo que podría decirle a Martín Silva. Apenas pude dormir aquella noche, dando vueltas en la cama, tanto por mi cuerpo aún dolorido como por los pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. No podía quitarme de la cabeza el hecho de que no tenía ni idea de qué decirle al árbitro. Por un lado, no entendía por qué esa persona me trataba así. Por otro, parecía que lo mejor sería abandonar la idea por completo. Pero ya era demasiado tarde para rendirse. Me di cuenta de que si Martín Silva podía enviar matones a darme una paliza, podría volver a ocurrir. Y lo que más me asustaba era la posibilidad de que Algora o César se encontraran con esos matones por el camino. Eso era algo que no quería en absoluto. Me levanté mucho antes que mi mujer, me vestí y con una mascarilla médica para ocultar mi magullado rostro, me tapé la cabeza con la capucha y salí a la fresca y aparentemente tranquila mañana. Llegué a casa de Martín Silva ensimismado, sin saber aún qué palabras utilizar. Confirmando que el coche de Silva seguía aparcado, me dirigí a la entrada y me puse a esperar. No esperé mucho. La puerta se abrió y Martín Silva salió a la calle. Al ver al hombre de la capucha y la máscara de pie junto a él, el árbitro se tensó visiblemente, aunque respiró hondo varias veces, tratando claramente de calmar sus nervios. «Señor Silva», me acerqué al juez, que se quedó inmóvil con el rostro pálido de horror. «Tenemos que hablar». Me quité la capucha y la máscara, mostré mi rostro magullado y Silva abrió mucho los ojos. ¿Y me estás diciendo que yo tengo la culpa de esto? Después de todo, amas a tu esposa y a tu hijo, ¿no? Yo también quiero a mi mujer y a mi hijo. Y hasta hace poco, no me importaba que siguieras ocupando el puesto de juez, decidiendo el destino de la gente. Te perdoné hace mucho tiempo. Y si no hubiera sido por su hija, a la que encontré a un lado de la carretera, ni siquiera me acordaría de usted. Solo lamento una cosa, señor Silva. El tiempo que perdí en la cárcel, mis nervios y mi salud. Por lo demás, vivo muy feliz y no le necesito, ni venganza contra usted, ni gratitud por haber salvado a su hija. Espero sinceramente que crezca menos corrupta y cobarde que usted. Me gustaría mucho que su hija fuera mejor y más amable. Martín Silva escuchó en silencio, sintiendo de pronto un temblor, no de miedo, sino de la comprensión de lo cruelmente que había tratado a un hombre que no conocía. Al principio ni siquiera se dio cuenta de que se le habían llenado los ojos de lágrimas. Deteniéndome unos instantes para recuperar el aliento, concluí.
Lo único que quiero pedirte es que me olvides y no vuelvas a aparecer en mi vida. Miré a Martin a los ojos. La increíble sinceridad del ex convicto sorprendió a Martin. Pensaba que había enviado matones para que se ocuparan de un criminal que buscaba venganza, pero yo había resultado ser un hombre bueno y amable. Lo único que hice fue salvar desinteresadamente a su única hija, mientras él se comportaba como un auténtico canalla, enviando a gente a darme una paliza. Cualquiera en mi lugar se habría enfurecido ante semejante injusticia. Después, habría tenido todos los motivos para enfrentarme a Martin, pero seguí siendo un hombre amable y razonable. Ni siquiera los años en prisión habían cambiado a aquel inocente estudiante que Silva envió a verdaderos criminales. «Perdóname», exhaló Martin, sintiendo que una lágrima solitaria corría por su mejilla. «No creí». Sacudí la cabeza. «No necesitas disculparte. No quiero nada de ti. Olvídate de mí y vive tu vida. Espero que tu hija se recupere pronto. Adiós». Martín Silva observó cómo me dirigía a mi coche. Subía y me alejaba. A pesar de tener que ir a trabajar, Silva permaneció inmóvil durante largo rato. El hombre al que había herido tan profundamente no le odiaba. El juez se dirigió finalmente a su coche y durante largo rato permaneció sentado al volante, sin moverse. Reflexionó sobre las palabras que le habían dicho y se dio cuenta de que, por primera vez en su larga vida, había conocido a una persona realmente sincera y amable. Aquel día llegó tarde al trabajo y los días siguientes transcurrieron en medio de la niebla. Martin solo se animaba visitando a su hija en el hospital, que se recuperaba rápidamente de sus heridas y poco a poco se iba sintiendo más feliz, deseosa de volver a casa. Quizá lo más duro para Martín era que su hija hablaba con cariño del extraño tío que la había encontrado al borde de la carretera y la había ayudado llevándola al hospital. Silva escuchó a Mercedes y se sumió en sus pensamientos. Incluso su hija vio en mí, el hombre que en esencia no tenía ninguna obligación de ayudar a una chica extraña, a una buena persona, hablando de mí con afecto y gratitud. El día del alta hospitalaria, Martin llegó con su mujer a recoger a su hija. Ella sonrió y entregó a su padre una tarjeta hecha a mano que había dibujado mientras yacía allí. Al ver el colorido dibujo de la tarjeta, Martín se dio cuenta de que no podía dejarla escapar. «Papá, encuentra a ese hombre», suplicó Mercedes. «Dale esta tarjeta. Quiero que sepa lo mucho que ha hecho por mí». Martín forzó una sonrisa y asintió, incapaz de pronunciar palabra. Temía que le fallara la voz y se echara a llorar ante aquel gesto tan sincero de su hija. A la noche siguiente, se armó de valor y fue a mi casa. A pesar de sus grandes dudas y de que temía que yo le despidiera sin más, había prometido entregar la tarjeta de Mercedes y no pudo evitar cumplir su promesa. De pie en la puerta del apartamento, dudó durante unos minutos, ajustándose nerviosamente la corbata y mirando constantemente el sobre que contenía la tarjeta y su tarjeta de visita. Finalmente, Martin llamó al timbre, aún más nervioso. Ya no había vuelta atrás. Cuando abrí la puerta, se me borró la sonrisa de la cara. Martín Silva estaba en el umbral. El árbitro parecía avergonzado e inseguro, cambiando de un pie a otro. Volví a mirar a mi mujer y a mi hijo y me marché, cerrando la puerta tras de mí para que mi familia no viera ni oyera nuestra conversación. «Te dije que te olvidaras de mí y no volvieras a aparecer en mi vida», dije con calma pero con firmeza, sin apartar los ojos de Martín Silva. «Lo entiendo todo, pero...». El juez dudó y luego me entregó el sobre. «Mi hija, Mercedes, le han dado el alta y ha preguntado por usted. Quería que le diera esto». Cogí el sobre con indiferencia, pero no lo abrí. Seguí mirando fijamente al juez. Por favor, entiendo que me odies por todo lo que he hecho. La cagué de verdad, y ningún esfuerzo podrá compensar el tiempo que perdiste en la cárcel por mi culpa. Pero Mercedes quería agradecértelo personalmente. Dentro del sobre está mi tarjeta de visita con mi número personal. Puedes llamarme cuando quieras». Martín dio un paso atrás, inseguro. Gracias por su tiempo y por no haberme ignorado cuando mi hija necesitaba ayuda. Se alejó y yo observé al juez hasta que se perdió de vista. Solo entonces miré el sobre y lo abrí. Dentro había una tarjeta hecha a mano, en la que la niña a la que había salvado
había dibujado con orgullo a un hombre con una capa de superhéroe ondeando tras él. Debajo del dibujo había una colorida inscripción: mi héroe. Leí el breve mensaje lleno de gratitud y amabilidad, y luego miré la tarjeta de visita del juez. Con un fuerte suspiro, volví a casa, dándome cuenta de que, si no Martin, su hija estaba realmente agradecida por haber sido rescatada por un desconocido. El padre de la niña, al parecer, quería mitigar su sentimiento de culpa. No sabía si era posible compensar todo lo que Silva había hecho. El tiempo perdido no podía recuperarse, la reputación no podía restablecerse, los sueños no podían resucitar. Entonces, ¿qué pretendía realmente el juez disculpándose? Miré a mi mujer que jugaba con César y pensé, no había llegado el momento de contárselo todo con detalle a Algora. Tal vez la perspicaz mujer podría aconsejarme qué hacer en esta compleja situación. Cuando César se fue a la cama, Algora y yo nos sentamos con una taza de té, y sin reservas, le conté todo lo que había sucedido. No solo recapitulé cómo había acabado en la cárcel y de quién era la culpa, sino también lo que me había pasado cuando volvía del trabajo. Algora escuchaba en silencio. Su rostro mostraba un abanico de emociones, desde la tensión y la tristeza hasta el horror, mientras oía hablar de la niña atropellada a la que yo había ayudado. Cuando le conté que, por azares del destino, su padre era el mismo juez que una vez me condenó a mí, Algora jadeó. También le hablé abiertamente de la paliza, y de cómo su perspicaz comentario me ayudó a darme cuenta de que ambos incidentes estaban indudablemente relacionados. Vi auténtica sorpresa en los ojos de mi mujer cuando le conté cómo había localizado al juez, pero cuando le hablé de nuestra conversación, me di cuenta de que nunca había sospechado que yo estuviera planeando algo cruel contra el juez. «Nunca dejas de sorprenderme con tu bondad, querida», dijo Algora. «Incluso después de todo lo que hizo esta persona, seguiste actuando con honor». «Así soy yo, Algora», suspiré. «No podemos cambiar el pasado y, sin lo que pasó hace 15 años, no te habría conocido». Sonreí, cogiéndole la mano. Ella respondió de la misma manera, y yo continué mi relato. Concluí poniendo delante de ella una postal que me había regalado Martín Silva aquella tarde. Algora permaneció largo rato en silencio, y por la expresión de su rostro, me di cuenta de que estaba pensando en algo. Al examinar el dibujo de la tarjeta y la firma, finalmente suspiró y enderezó los hombros, con aspecto de mujer seria y segura de sí misma, dispuesta a ir a cualquier parte por su marido. «Sabes, querida», la niña expresó su deseo de darte las gracias personalmente, lo que ya dice mucho de que sea mucho mejor que su padre. Martin entregó ese mensaje en persona, lo que significa que ya se ha dado cuenta de lo despreciable que ha sido contigo. Se le ha ofrecido una rama de olivo, y personalmente creo que debería aceptarla, dijo Algora. Entonces mañana llamarás a ese juez y concertarás una cita. Si es necesario, estoy dispuesto a acompañarte para apoyarte. Abracé a mi esposa, agradecido por haber encontrado una mujer así. El destino había dispuesto mi vida de tal manera que Algora me salvó como un ángel enviado desde arriba y siguió apoyándome, incluso cuando no le conté todos los detalles de lo que estaba ocurriendo. Me amaba de una forma que jamás había soñado. A la mañana siguiente, llamé a Martín Silva bajo la atenta mirada de Algora. Escuché la propuesta de reunirnos para celebrar la salida del hospital de su hija Mercedes. Se oía a Mercedes. Parecía encantada de que su padre hubiera encontrado a su salvador y estaba deseando conocerme en persona. Al final, decidimos reunirnos en familia, y me di cuenta de que quizá era la mejor opción, ya que tener a los niños cerca no solo nos mantendría bajo control, sino que también aliviaría la tensión entre los adultos. Quizás mi encuentro con Mercedes era más necesario para mí que para ella. Me había preocupado mucho por ella cuando la llevé al hospital. Para mi sorpresa y la de Algora, el juez nos invitó a su casa, como para demostrar que estaba dispuesto a estar en una posición tan vulnerable como la mía, cuando se presentó en mi apartamento con la postal. Me di cuenta de que había otras razones que podían haber influido en esta decisión. Mercedes, aunque había salido del hospital, seguía llevando escayolas en el brazo y la pierna, por lo que estar en casa le resultaba más cómodo que preocuparse por parecer incómoda en un restaurante. Además, cualquier conversación entre las familias podría resultar inapropiada en un lugar público.
Cuando llegué a casa de Martín Silva con mi familia, aún estaba nerviosa y avergonzada, pero poco a poco el ambiente se fue relajando. Tanto la mujer de Martín, Ana, como su hija, Mercedes, contribuyeron a ello. Aquella noche se hicieron muchos brindis por la salvadora de la niña, y yo sonreí tímidamente al ver la sincera gratitud de Ana, Martín y Mercedes. Sin duda, la familia estaba muy contenta de que yo no hubiera ignorado la situación. Durante la cena, las conversaciones fueron ligeras y fáciles. Las mujeres sonreían y charlaban sobre vestidos y exposiciones, mientras los niños encontraban rápidamente puntos en común, y los hombres se iban conociendo poco a poco mejor. Después de cenar, Martín me invitó a su despacho para charlar en privado. Hablemos a solas. Martín hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta. Tengo algo que me gustaría darte. No me opuse y, cuando estábamos en el despacho, vi una gruesa carpeta con un sobre la mesa del juez. Comprendo que el pasado no se puede deshacer, dijo Martín tocando la carpeta y el sobre. Pero he conseguido hacer algo. Aquí tienes un documento firmado por mí, en el que reconozco que mi decisión respecto a tu caso fue equivocada. He adjuntado algunas pruebas de tu inocencia que no se tuvieron en cuenta en el pasado. Sé que actué de forma abominable. Entiendo que me equivoqué, pero tus palabras me han hecho reflexionar seriamente sobre cuántas vidas he arruinado mientras perseguía. Ya ni siquiera sé por qué. El arrepentimiento es una pesada carga, comenté sombríamente. A veces puede destrozar a una persona. Tu perdón y todo lo que has dicho no serán en vano, te lo prometo, continuó Martín. He decidido seriamente que ya no tengo derecho a decidir el destino de la gente. Dimito. Miré el sobre. ¿Y qué me darán estos papeles? El tiempo no puede volver. Ya lo verás, suspiró Martín. Estos papeles te permitirán limpiar tus actos. Puede que no recuperes lo que te quité, pero dejarás de ser un ex convicto y un prisionero. Ahora serás un inocente condenado por error. Y eso significa que cosas que antes estaban fuera de tu alcance, ahora estarán a tu alcance. No dije nada, pero no podía creer sus palabras. Sin embargo, una semana después, cuando fui a trabajar, mi jefe se me acercó durante un descanso. Me anunció que habían recibido nuevos documentos actualizados que indicaban que yo era un auténtico héroe por haber salvado a un niño. La dirección de la fábrica llegó a la conclusión de que no había mejor candidato para el ascenso que yo. Anteriormente, se me había valorado por mi trabajo duro y diligencia, pero también se observó que el hombre atento solía resolver algunos problemas por su cuenta, evitando molestar a la dirección con las cuestiones que iban surgiendo. Esta característica era esencial para el nuevo jefe de taller, ya que el anterior se había jubilado y llevaban mucho tiempo buscando un sustituto. Antes no me podían ascender por mi condena, pero desde que la anularon, era el mejor candidato para el puesto. Siempre había sabido que el trabajo duro y la amabilidad podían ayudarte en la vida, pero ahora me compensaban con creces. Y todo lo que hice fue no pasar de largo ante una chica herida y ayudarla en un momento difícil. Aunque Martín Silva, que me arruinó la vida, se había jubilado, seguíamos en contacto. El ex juez, atormentado por la culpa, abrió un pequeño bufete con su propio dinero, donde contrataba a buenos abogados que se ocupaban de casos similares al mío. Quizá Silva no había expiado del todo su pasado, pero se esforzaba por hacerlo, y la recuperada Mercedes le ayudaba, demostrándole cada día, con su ejemplo, que ser amable es ser feliz. Nunca te he puesto un dedo encima, tartamudeó Martín, intentando serenarse y parecer más seguro de sus palabras de lo que realmente se sentía. Levanté la mano, interrumpiendo con un gesto las objeciones del juez, que notó una mirada muy extraña e increíblemente melancólica en el ex convicto. No he venido aquí para vengarme, dijo con voz tranquila y sosegada. He venido a recordarte que hace 15 años me detuviste por un delito que no cometí. Lo sabías, pero lo hiciste de todos modos. No te culpo. Eres humano, y los humanos cometemos errores. Esa es nuestra naturaleza. Cada uno tiene sus prioridades en la vida, vicios, pensamientos y deseos. No le culpo por ceder a sus vicios, señor Silva. Quiero darle las gracias porque si no hubiera sido por mi tiempo en prisión, no habría conocido al amor de mi vida. Ella vio en mí
no solo a un expreso, sino a mí mismo, y la amo por eso. Creo que entiendes ese amor cuando quieres protegerla de cualquier peligro y daño.